Esta hermosa clase estamos citados en el libro de los Hechos. Recuérdense que todo lo que hemos venido estudiando, leyendo, hablando, conversando, como usted le quiera llamar, ha sido del libro de los Hechos, porque esta clase se llama Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo, basado en el libro de los Hechos, amén. Y con algunas citas relacionadas a todos los temas que se tengan que ver de lo que pasó en el principio, cómo se movía el Espíritu Santo, todas las cosas que nosotros debemos de saber de esa hermosa presencia, de ese amigo que es el Espíritu Santo, y todo lo que sucedió al principio cuando nosotros no existíamos y nuestros ancestros espirituales estuvieron ahí. Eso es algo sobrenatural. Vimos que la hermana estuvo leyendo el libro de los Hechos en su capítulo 9, en esta historia terrible. Para cerrar este tiempo, de antes de ir a las vacaciones de Christmas, de Navidad, nosotros cerramos este tiempo con esta historia terrible. Oiga, qué historia tan fuerte, que esta historia es algo que nos impacta, ¿verdad? La historia de Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo. Una historia que cuando uno la lee se impacta, son nuevas cada día. Y aunque, como le decía al principio, ya no la sabemos, como que wow, Dios mío, de perseguidor a predicador, apóstol, no, demasiado bueno. Aquí estamos citados en la última lección de este capítulo, el capítulo en el libro. La imagen que le mando al grupo, ahí están todas las imágenes. Estamos citados en la primera imagen, ahí donde dice la conversión de Saulo y el comienzo del ministerio, en Hechos 9, 1, 31. Estuvimos leyendo un poquito largo, por eso se lo mandé al grupo para que estuvieran atentos de lo que iban a atender esta noche. Y vamos inmediatamente al objetivo que tenemos esta noche. Hoy tenemos solamente un solo objetivo. La clase es larga. La clase tiene, yo creo que llega hasta la letra F. Deja ver, F, sí, hasta la F. Pero trataremos de, cuando llegue hasta la F, ya usted sabe que es un poquito larga, para eso no compartí punto en esta noche. Ya que me faltan 2 personas, ya lo haremos el año próximo, para compartir esos puntos importantes que puedan ustedes glosarlo, así como estudiante y futuro maestro o predicador, que Dios lo tenga a usted, gloria a Dios. Dice la conversión de Saulo y el comienzo del ministerio, Hechos 9, 1, 31. Y el objetivo de esta noche, identificar y aplicar 6 verdades relacionadas con la conversión de Saulo y el comienzo de su ministerio. Vamos a identificar y aplicar 6 verdades sobre todo lo que sucedió con nuestro amado Saulo. Ahí una persona normal, una persona con malicia, una persona con maldad, y después convertirse a Pablo, un hombre lleno de la unción de Dios. Amén. Por eso es que yo no menosprecio y aconsejo a nadie que no menosprecie a nadie, que no mire a nadie como menos porque esté en una condición tal. Usted va a la calle, usted pasa por un lugar y ve una persona ahí en la basura, una persona envuelto en vicios y se ve tan desgastado, y nosotros no sabemos el potencial que tiene esa persona si decide servirle al Señor y seguirle al Señor. Amén. Son personas que transforman la vida de esa persona, se transforman ellos y ayudan a transformar con el testimonio la vida de otras personas. Contexto histórico de esta parte. Dice aquí, en Hechos 8, Lucas nos mostró los resultados de la muerte de Esteban. Recuerde que lo que estuvimos estudiando las semanas pasadas estuvo todo en torno a lo que fue la historia de Esteban, lo que fue la historia de Felipe y todas esas historias que estuvimos leyendo. Algunas veces una piedra rueda por una montaña y puede causar que otras empiecen a rodar. ¿Usted le ha pasado? Qué bueno que la hermana Alexandra entró. ¿Usted le ha pasado que no específicamente una montaña muy alta, pero que usted va escalando, usted está en los montes, un country, un campo, como quiera que se llame, y usted va caminando por algo que tiene muchas piedras, un pedregal o una montaña que no está sólida con rocas fuertes, sino que tiene muchas piedritas, y usted sabe que si pisó una, posiblemente se vayan todas? Este es el ejemplo que el autor está trayendo aquí, que la muerte de Esteban fue como el comienzo de la persecución, como que tocaron una piedrecita y se fueron todas. Supuestamente perdió porque murió un hombre de Dios, pero no perdió, ganamos.
Ganamos porque Él se fue con Cristo, morir en Cristo es ganancia. Y lo que sucedió después de esto fue que toda esa piedrecita iban llevándose otras, en este caso, todas esas personas que se fueron esparcidas, que fueron en la persecución, fueron trayendo más personas a la obra y más personas para Cristo. Esa fue una evangelización masiva en medio del temor y en medio de la persecución a estos hombres y mujeres de Dios, y con el dolor humanamente de haber perdido en lo humano a un hombre, un gran hombre de Dios como era Esteban. Y dice, la persecución llevó a la bendición de vida eterna para samaritanos, el etíope y otros. Aún así, Saulo continuó persiguiendo a los creyentes, estaba tan lleno de odio que respiraba amenazas de muerte. De ese hombre maravilloso que vamos a hablar esta noche, es también que está hablando el principio de esta historia. De esa persona, oiga, lleno de odio, lleno de rencor, persigue a los cristianos, le quitaba la vida. Oiga, un desastre de persona humanamente hablando. Una persona que humanamente no tenía solución, hermano. Delante de los ojos nuestros, esta persona no tiene solución. ¿Por qué? Porque lo vemos a nuestro entender, la mirada nuestra. Como dijo el Señor, no mire su apariencia, no mire lo que ve, mira lo que hay dentro, lo que yo estoy viendo. Es imposible que si Dios no nos dirige a nosotros a ver la otra persona como Él la ve, nosotros la podemos ver. ¿Cómo le explico esto? Es muy difícil que yo mire a una persona con un potencial como el de Pablo si yo no lo veo a través de los ojos del Espíritu Santo. Si yo estoy viendo a una persona a través de mis ojos humanos, yo no me voy a concentrar en lo sobrenatural que va a ser Dios a través de esa persona. Entonces vamos a identificar este punto, un objetivo importante aquí, que nosotros tenemos que ver las personas con un potencial. Bueno, si la persona le da parte a Dios para entrar, pues ahí sí, ¿verdad? Pero si la persona se cohíbe, pues lamentablemente, penosamente, no va a suceder nada. Entonces, aquí dice en Hechos 9:1-2, que es lo que la hermana estuvo leyendo, donde dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajesen preso hasta Jerusalén, basado en Hechos 1:2. Ahí podemos ver parte de lo que era la persecución. No solamente se valía con perseguirlo por él mismo, sino que también buscó autoridades, con personas con autoridades, con renombre, como los sacerdotes, para tener una carta firmada, un derecho que pudiera tener esa persecución en contra de esos hombres y mujeres de Dios. Dice que Damasco estaba como a 241 kilómetros o 150 millas al noroeste de Jerusalén. Estaba a una distancia considerable. Entonces dice, estaba más o menos a la mitad del camino entre Jerusalén y Tarso, que era la ciudad donde pertenecía Saulo. Damasco no era solamente otra ciudad en la trayectoria de la persecución de Pablo, era el centro de muchas negociaciones. Mire que el autor en algún momento le llama a Saulo para identificar ya lo que era el pasado, pero por ahí también entra la palabra Pablo, porque no estamos hablando de una persona que está en la misma condición, estamos hablando de una persona que ya Dios lo transformó. Estamos viendo la diferencia en esta historia, pero tenemos que ir a lo de atrás, a lo que pasó, el background de él, a lo que él vivió, a lo que él era. En muchas ocasiones tenemos nosotros que, tratando de tocar finamente los puntos de un testimonio de nuestro pasado, traer, cuando usted va a predicar, cuando usted va a hablar, cuando usted se va a sentar con personas, siempre pedirle al Espíritu Santo que le dirija a hablar exactamente lo que Él quiere que nosotros hablemos. O sea, nosotros no vamos a hablar más, porque incluso parte de nuestro testimonio puede afectar a personas que están cerca de nosotros. Ay, pero mire la sierva tan angelical que se veía ella. Dios mío, pero la sierva era así. Que yo me siente aquí como que vamos a poner que yo tenga la misma historia de Pablo, Dios me libre. Y que yo venga a contarle a un grupo de personas que estén cercanas a mí, siendo yo ya, vamos a poner Rosa, la mujer que es de Dios ahora. Que yo diga que yo agarraba y arrastraba y mataba y le hacía esto y lo otro. Caramba, ya la gente lo que me va a tener. Usted me entiende, o sea, hay momentos que esta historia, porque viene ya de tiempos antiguos y de la Biblia, ok, uno la recibe, pero usted te imagina el mismo Pablo sentado hablando de esta parte a personas. En algún momento yo he escuchado que personas hablando de su testimonio afectan a nuevos creyentes. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Esta historia es válida porque ya hace tantos años atrás, pero en momentos tenga cuidado con los puntos que usted trae de su testimonio, porque hay momentos que los testimonios no edifican. Usted se ha fijado que hay historias por ahí en entrevistas, en redes, en situaciones
situaciones que usted escucha hablando, unos testimonios que involucran a terceras personas delicadas y niños y personas, qué sé yo, no sé, personas de respeto, aunque tuvieron un error. Hay que tener mucho cuidado con los testimonios que nosotros vamos a dar, que cuando viene a ser la edificación puede ser que sea para mal. Entonces dice acá, los negocios, del centro de las, Pablo estaba en la trayectoria de Damasco, ¿verdad? No solamente era una trayectoria, sino que era el centro de muchas negociaciones. Los negocios circulaban de Damasco a Siria, Mesopotamia, Anatolia y Persia y Arabia. Localice estos lugares en el mapa de la figura 8.9. El mapa de la figura 8.9 es la última imagen que mandamos a la clase, o sea, la última página de esta clase, de esta lección. Dice: desde allá el cristianismo se esparció a muchos lugares. Por lo tanto, Damasco era ciudad clave en la estrategia de Saulo. O sea, en ese trayecto, como había un alto tráfico de negociantes, había un gran movimiento. Él aprovechaba ese mismo movimiento para ejercer una maldad. Entonces sabía que por ahí iban a negociar, iban a pasar personas, tanto que en el momento que negociaban también iban a dar la palabra, iban a evangelizar, se iban a detener en las plazas, iban a hablar de la palabra, iban a hablar del Señor. Pues él perseguía a estas personas en ese trayecto. Entonces no solamente era el camino a su hogar o el camino a visitar a Jerusalén o a cualquiera de estas ciudades, sino que también era un camino que él ya estaba acostumbrado a maltratar a otras personas, hermanos. Dice, los creyentes estaban ya en Damasco. Desde allí el cristianismo se esparció a muchos lugares. Por lo tanto, Damasco era la ciudad clave de la estrategia de Saulo. Eso lo hablamos. Saulo estaba cerca de Damasco cuando Jesús se le apareció. Estaba cerca, hermano. Estaba cerca de las partes que él también hacía la persecución. Estaba muy cerca, hermano, cuando estuvo el encuentro con el Señor. Lucas nos cuenta cómo Saulo de Tarso llegó a ser el apóstol Pablo. La conversión de Pablo es uno de los más grandes eventos del cristianismo, hermano. Cuando se habla de Pablo como cristiano, usted como que siente, ¿verdad? Como que cuando usted sabe la historia, que hablan de Pablo, que predican de Pablo, que cuentan historias parecidas a la de Pablo, usted entiende que algo demasiado sobrenatural, este hombre de Dios tuvo un encuentro con algo demasiado sobrenatural, y luego ese encuentro no fue en vano, porque hay personas que tienen encuentro sobrenatural en torno a lo que es la fe cristiana, pero no valoran este encuentro sobrenatural y lo tiran, lo desprecian o se olvidan de él y se acuerdan, pero no viven en esa promesa, no viven en esa vida. Porque no es fácil, hermano, después de usted ser perseguidor, ser un hombre de Dios, porque lo mismo que usted perseguía van a criticarlo y después se vuelve la página que ellos son perseguidores nuestros. ¿Por qué? Porque están vengándose. Eso es lo que sucede en el mundo, la venganza, ¿verdad? Que no viene de Dios, que no es para nosotros. Entonces dice, la mayoría de los maestros de la Biblia están de acuerdo en que Pablo llegó a ser el más grande de los apóstoles. Tome unos minutos y lea a Hechos 9 del 1 al 31, donde estuvimos leyendo, hermano, esos 31 versículos emocionantes. Luego haremos un breve estudio y aplicación de las 6 verdades en estos versículos. Recuerde que esta tarde le mandé para que leyera, para que retomaran esta hermosa historia. No la vamos a leer completa, ya la hermana la leyó, pero vamos a traer a colación unos 4 versículos de este capítulo. Vamos inmediatamente al punto A. Estaba en nuestro contexto histórico de la clase. Vamos al punto A, que está en la segunda imagen, ahí en la página 141, y dice así, hermanos: hay una razón por la que los creyentes nunca deben desesperarse. Escuche bien, mire qué importante esto. Hay una razón por la que los creyentes nunca deben desesperarse. Escuche bien. Dios y Satanás están en guerra. Eso lo tenemos que saber. Que hay una guerra constante, hermano. Y no es porque quizá Dios quisiera estar en guerra. Es que tiene que estar en guerra por nosotros. Porque nosotros estamos en el medio. Bendito Dios. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros caminemos en su voluntad y Satanás quiere lo contrario. Señor los reprenda. Muchas personas no tienen esta idea. Muchas personas viven la vida como que vamos a gozar la vida, vamos a hacer, vamos a deshacer y vamos siendo bien o siendo mal. Vamos a vivir los momentos. Cuando yo estaba joven, cuando yo tenía mi edad, 17, 18, cuando yo me aparté del Señor, que comencé a supuestamente vivir la vida, yo no pensaba, hermano. Ahora mismo yo digo, Dios mío. O sea, la juventud es difícil, aunque yo joven, bien joven, comencé a pensar, pero en esos primeros años de mi descarriamiento, de apartarme del Señor, yo me pongo a pensar, Dios mío, pero que los jóvenes no piensan, porque yo tampoco lo pensé.
O sea, cuando yo comencé a tener madurez, gracias a Dios que lo pude hacer por medio de muchas experiencias que tuve, pero el joven no piensa, hermano. Hay una guerra en contra de los hijos de Dios y Satanás es nuestro mayor enemigo. Dice, los creyentes están en medio. Dios y Satanás trabajan por medio de personas claves. Escuche bien. Dios y el otro enemigo nuestro trabajan con personas o por medio de personas claves. Entonces, por eso es que yo siempre aquí le digo, hermanos, que tanto nuestro Padre amado celestial, Dios, ¿verdad? Y el otro, nuestro enemigo, necesitan una vasija, necesitan un vaso, necesitan un cuerpo para hacer un trabajo. El hombre de Dios es tocado por Dios. Esta persona trabaja, claro. Hay personas que se llaman ser hombre de Dios y no están haciendo lo que Dios manda, sino que lo están haciendo mal. Bueno, nosotros no podemos obligarlo, pedimos misericordia, pero no podemos generalizar, porque hay personas que están haciendo el trabajo de Dios, que tratamos de hacer lo que tenemos que hacer y nos conservamos para el Señor en integridad, en santidad y sabiendo que todo lo que somos, lo somos porque Dios nos usa, nos llena, nos envía después de esto. Entonces, aquí tenemos que saber que somos personas claves. Entonces, así mismo como hay un vaso preparado para que Dios lo use, hay un vaso preparado, una persona para que el otro lo use. Podemos decir, ese tiene el diablo. Es una parte bien dicha. ¿Por qué? Porque si se dejó usar, si dejó dejar la parte en cosas ocultas, en cosas que no agradan a Dios, prepare que ese vaso no lo está usando Dios. Entonces, la guerra es esta. La guerra es que Satanás y sus demonios, el Señor los reprenda, todo el tiempo quieren usar los cuerpos que están llamados para alabar y adorar a Dios. Entonces dice, el más grande trabajador humano de Satanás fue Saulo. ¿Usted sabe por qué el autor habla de este punto? Porque en verdad usted no escucha a todo el mundo que es perseguidor y que la vida a cristiano, usted no lo anda escuchando todo el mundo, sino donde esos países del oriente donde es común que esto suceda, o bueno, otros lugares también parecido a África, un par de países o naciones que lo hacen. Pero este autor aquí está hablando como que este hombre fue uno de los mayores trabajadores del enemigo. En contraste a los apóstoles y diáconos, fueron trabajadores claves de Dios. Bueno, él fue, después cambió, esa es la buena historia. Estamos en el segundo párrafo, al lado de la pregunta número 29, dice, Satanás trata de destruir a los mejores obreros de Dios. Tiene que estar pendiente de esto. Él está encargado, él le tiene una presión, hermana, para perseguirnos. Él tiene es como dicen, una obsesión para que nosotros no le sirvamos al Señor. Y cuando yo hablo de servir, hay personas que entienden que servir al Señor es lo que antes había una idea, solamente como que ya la vida se me amargó, todo se acabó, el cristiano es lo más aburrido, eso es lo más infeliz. No, hermano. Hermano, cuando tú le sirves al Señor de esa manera es porque tú no has conocido a Dios. No lo has conocido. Pero cuando tú entiendes que tú servirle al Señor es un honor para nosotros, servirle a Él, Dios vivo, real, que es espíritu y es como una persona, porque habla, siente, nos comunica, nos abraza, sentimos tantas cosas bonitas, que me engranojo, que siento una presencia bonita. O sea, cuando nosotros nos ponemos a ver en la posición que estamos nosotros como seres humanos en esta tierra, somos afortunados, somos bendecidos, porque hay otra persona que no puede estar así, lo que está es siendo vaso del otro. Entonces dice, el diablo usó a los líderes judíos para golpear y encarcelar a Pedro y a Juan. Incitó a la gente para apedrear a Esteban. Satanás usó al rey Herodes para matar a uno de los mejores apóstoles, que era Jacobo. Recuérdese que estaba junto a Pedro. Ahí en Hechos 12, 1, 2 está esa historia. Nuestro enemigo se regocija cuando Dios pierde líderes claves. O sea, Él está pendiente detrás de nosotros. Y Él hace una fiesta junto a sus espíritus inmundos cuando uno de nosotros, Dios nos guarde, nos separamos o nos dejamos usar. ¿Cómo así? Bueno, hay personas que entienden que cuando un cristiano se separa, se sale de la iglesia, se descarría ya y hace todo. Sí, tienes razón. Pero hay una manera. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle, Dios la bendiga, buenas noches, hermosa princesa. Te estaba extrañando dentro de mí. Iba a decir, Michelle no me ha entrado. Espero que esté mejor, mi amor. Cuando terminemos la clase vamos a orar por esas personas enfermas que tienen situaciones, en el nombre de Jesús. Pues, amados, cuando uno compara esto, no que él salió de la iglesia, ok, sí, buenas noches, princesa. Sí, que él salió de la iglesia, que se fue de la iglesia, que se descarrió, ok. Pero ¿y los que están adentro? Que son vasos del otro y no de Dios.
como está diciendo aquí el autor. ¿Ah? Y los que están adentro de la iglesia, que lamentablemente no es una crítica, es una realidad, hermano. Por eso es que hay muchos no cristianos, no personas que no le sirven al Señor, que dicen, pero que hay un cristiano que se comporta peor que yo estoy en el mundo. Hermano, le doy la razón. Claro, no justifico que esté fuera del Señor, que vete a otra iglesia, visita otro lugar, pero pasa, hermano, tantas personas que están fuera de la iglesia sin razón, hermano, porque un hermano que está dentro, que supuestamente tenía que hacer lo correcto porque somos imperfectos, pero no nos justificamos con esta parte para estar haciendo y deshaciendo. Somos imperfectos, pero le servimos al Dios perfecto, y cuando estamos en sus caminos, si vamos a decir ¿verdad? Vamos a decir un ño, decimos, pero espérate, yo no puedo decir el ño porque yo soy cristiana, es una palabra indecente. Si vamos a no, es que yo no puedo decir. O sea, cuando una persona tiene conocimiento, ahí está Michelle, es que Alexandra y Michelle, yo la extraño de verdad, porque ellas dos siempre están ahí motivándome. Cuando no es que se ríe, cuando no es que mandan esto, cuando no es que siempre me gusta, gloria a Dios. De verdad que le extraño a todos, pero hay algunas que se hacen sentir. La misma Dayana, la cámara siempre. Bueno, de verdad que es maravilloso todas las princesas que tengo aquí. Dios la bendiga a cada uno. Me faltan unas cuantas, espero que entre más adelante. Mis amadas, entonces cuando nosotros dentro de la iglesia nos dejamos usar del enemigo, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo yo saber que me puedo dejar de ser el enemigo? Bueno, hermano, todas las cosas malas vienen del enemigo. No hay una cosa mala que venga de parte de Dios, el Creador. El que quiere que nosotros nos salvemos va a hacer cosas malas. No, ahora hay cosas que Él la permite. Porque muchas personas, ¿y por qué pasó esto? Ay, pero la maldad que hace el hombre y las cosas que están haciendo los hombres, incluso aún lo que son llamados a ser hombres de Dios. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, allá adelante, enfrente, en Cristo, allá arriba. No podemos limitarnos por lo que haga Alexandra, por lo que haga Michelle, por lo que haga Rosa. Vamos a orar por ella, pero ellas lamentablemente si no se arrepienten van a tener unas consecuencias, ¿verdad? Que sí, un ejemplo a ponernos a nosotros de ejemplo. Estamos en el tercer párrafo, dice, pero al otro lado algunas veces Dios elimina a nuestros enemigos en la batalla. O sea, aquí está hablando en el párrafo anterior que los judíos, los líderes judíos perseguían y golpeaban y mandaron a encarcelar a los hombres de Dios, incluso hasta le quitaron la vida a varios. Pero en otro lado, en otro momento, porque vamos a decir, pero ¿por qué Dios ¿cómo le digo? No pudo intervenir cuando le quitaron la vida a estas personas, cuando lo encarcelaron? Hay momentos, hermano, que Dios permite que pasen las cosas en nuestra vida para enseñar a otros lo que pasó con Esteban. Por la muerte de Esteban, que se fue contento y feliz porque ese era su momento, esa era su asignación, otros vinieron a Cristo y dijeron, pero me tengo que sacrificar yo para que otro venga. Hermano, en Cristo, mire, hay tantas cosas. Yo me pongo a meditar cómo está este mundo y digo, bueno, Señor, prepárame siempre. Yo me tengo que mantener siempre preparada porque uno no sabe cuándo se va. ¿Entiendes? Pero cuando yo me imagino ese lugar hermoso donde nosotros vamos a morar, porque todo el mundo ahí se murió, se fue para el cielo. Ahí están. La adoración esta que siempre pone, yo te extrañaré. O si no, allá está en el cielo, que no cuida de allá. ¿Que no cuida de dónde? Si ni siquiera la morada eterna todavía se ha llegado. O sea, hay situaciones que el ser humano lo generaliza, ¿entiendes? Y por otros líderes que están en iglesia, que le dicen todo no importa, que dale para allá, que eso no es nada, lo importante es que tú vengas a la iglesia. No. Hay que tener una relación con el Señor, claro que sí. Una relación personal con tu amado, esa ñoñería, ese enamoramiento, como cuando tú te enamorabas de tu novio, cuando tú te enamoraste de tu esposo, el que es tu esposo, o cuando te enamoraste de tu amada, en el caso que aquí todas son mujeres, te enamoraste de ese hombre, ese cariño, que cuando tú escuchabas la voz te temblaban las piernas, ay Dios mío, te ponía nervioso y una risa y una cosa, Ustedes que saben que todas aquí nos hemos enamorado, ese enamoramiento, mira Alessandra, de la juventud era una cosa que nosotros, yo estaba recordando a una de las hijas mías hoy. Se te recordaba cuando nos mandaban al colmado antes, que no querían oír, pero de un día para otro, mami, ¿qué hay que ir a buscar al colmado o al super o al mini market? Ay, vamos a ir para el supermercado, vamos a ir para el market, porque, pero a ti no te gusta ir al colmado, al market, a la bodega, no. ¿Y qué te pasó? No, ¿qué quiero? Y que tenía un muchachito que iba a ver por ahí porque estaba entusiasmada, estaba enamorada, quería mirarlo, quería, esa cosita linda. Entonces, ¿por qué nosotros no nos enamoramos aún mejor de nuestro Creador? Del que permite que si hoy yo me levanto, cuando yo me levanto, que te rico este cuerpo, hermano, este cuerpo tropical, hermano,
lleno del Caribe, ¿eh? Yo me digo, ay, Señor, gracias que lo pude tericar, porque a veces ni se puede tericar, a veces, ay, me duele por aquí, me duele por allá. Entonces, hay que darle gracias a Dios que tenemos la edad que tenemos, amén. Hay que darle gracias a Dios, levante su mano y dele gracias al Señor. Ay, Dios mío, estoy completa, estoy respirando. Yo no sé lo que traiga el día hoy. Yo no sé, me duele aquí, me duele allá, pero te entrego mi vida, mis días a ti. Entrego mi familia a ti, hermano. Es maravilloso servir al Señor. Ay, si sigo por ahí, bueno, pues me quedo fuera de la clase. Entonces, aquí dice, Señor decidió que era el tiempo para eliminar a Herodes en la guerra. Envió un ángel para destruirlo y murió comido por los gusanos. Eso fue cuando hay momentos que el Señor interviene directamente y no nos sucede nada, solamente sentimos cositas. Pero hay momentos que en el término humano, lamentablemente, pues hay personas que se adelantan a irse con nuestro amado. Propósito de Dios. No podemos preguntar ni decir por qué, porque Dios sabe todas las cosas. Si el Dios ahora mismo dice, te va, te fuiste, no hay que ver. Entonces, esta historia está basada en Hechos 12, 21, 23, allá donde vimos la historia de Jacob y Pedro, todo lo que pasó ahí. La muerte de Herodes fue una pérdida para Satanás y una victoria para la iglesia. Vimos el contraste. Más adelante pudimos ver cuando el autor decía que era un golpe bajo para el evangelio, cuando uno de ellos tomaba a uno de los hijos de Dios. Pero aquí fue un golpe bajo para Satanás. ¿Por qué? Porque Herodes era una parte maligna en ese tiempo para maltratar a los hombres y las mujeres, esas personas que le servían al Señor. Asimismo, la iglesia se hubiera regocijado si Dios hubiese herido a Saulo, pero Dios tenía una idea mucho mejor. Tengo que parar aquí. Dios mío, ¿por qué no lo desapareció? ¿Por qué no se lo llevó? Imagínense si Saulo se hubiese ido. Porque hay personas como Herodes que el Señor conoce su comienzo y su final, su comienzo, ¿verdad? Su génesis, su between y su apocalipsis. Él le conoce a todo el mundo esa parte, esas tres partes. Entonces, él conocía a Herodes al principio, en el medio y al final, como conocía a Saulo, Pablo, en todas esas áreas. Él sabía que en un encuentro, aunque le tocara un poquito de su cuerpo, un encuentro con Dios iba a transformar la vida de este hombre y él iba a ser portador de transformar a otros. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, que las situaciones que nosotros pensamos que podrían ser la solución de una persecución, de lo que sea, el Señor está viendo un potencial en esa persona y nosotros no lo estamos viendo. Mátenlo, quémenlo, crucifíquenlo, desaparezcanlo, pero Dios está viendo algo sobrenatural en el futuro. Ahora, no todos son así, porque no todos, hermanos, cuando Dios los llama, reciben ese llamado para transformar a otra persona. En estos días, estaba mirando un recuerdo de cuando yo fui a hacer misión en Haití. Lo compartí hoy y estaba mirando ese recuerdo y me estaba meditando, porque yo hago misión y voy a los lugares y a veces, a mí, yo le digo a Dios que a veces que se me olvide, para no vanagloriarme ni comenzar a calcular, aquí se convirtieron 200, aquí se convirtieron 300, no, aquí se sanaron tanto, no. Yo sé que pasan y cuando me acuerdo, pues doy cualquier testimonio que me traiga. Y estaba pensando en estos días, cuando miré ese, digo yo, Dios mío, ese viaje, yo di 3 viajes a Haití. Y yo digo, wow, ese viaje fue muy fuerte. O sea, me acordé de todo lo que pasó ahí y de todo lo que viví y cómo salí de esa misión y todas las cosas que sucedieron en los 3 viajes muy fuertes. Y las personas que andaban conmigo, muchas cosas sucedieron. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, a la verdad que uno es loco. Porque cuando uno de los viajes que yo me metí allá, habían 7 misioneros, que de ellos nada más quedó uno vivo. En el mismo tiempo mi familia estaba preocupada, sal de ahí, ¿qué es lo que tú hacías? Y yo allá metía junto a mis amigas y mis compañeros, eran como algunos 6 o 7 de ese grupo. Hermanos, y en los 3 viajes habían amenazas para cristianos. ¿Y por qué yo fui? Y me pongo a pensar, a la verdad que uno se vuelve como loco en las cosas de Dios. Y se le entra como un coraje, una cosa que uno nunca sabía. Porque yo era fuerte cuando estaba en el mundo. Yo era fuerte cuando estaba descarriada. Pero aquí tengo algo que me sale, sí, pero con control de Dios, con dirección de Dios. Yo decía, ay, Dios mío, de verdad que uno se vuelve con una locura que para lo que se pierde. Dice la palabra que para que se pierde es locura. Pero que para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Y meditando en esas cosas, me recuerdo del apóstol Pablo, que nunca hacerse igual a él. Vamos a poner que nos parecemos ahí como porque le servimos al Señor y estamos sembrando obra, haciendo la obra y dejando iglesias para la gloria de Dios. Pero la gloria y honra de Dios siempre. Pero me acuerdo cómo Dios no permitió que el enemigo me matara a mí en ese trayecto antes de yo reconciliarme con tan corta edad.
andando en las calles, disfrutando de la vida y qué sé yo cuánto, porque decimos disfrutamos, sí está bien, vivimos, pero a la vez morimos. A la vez estamos cada día más en un temor, nuestras madres orando, mi madre clamando ahí día y noche para que yo no me fuera de este mundo sin el Señor y no me pasara nada, hermano. Son muchas cosas las que Dios nos libra, que si nos ponemos a meditar tenemos que darle las gracias a Dios porque Dios nos salvó, hermano. La juventud es algo importante. Porque en la juventud tú decides, ahí tú decides, hermano. Yo le doy gracias a Dios que a mí no me trajo Dios a acabar y vieja y de baratá. Gracias a Dios que yo vine a Cristo joven y pude ministrarle a miles de jóvenes. Y miles de jóvenes han venido a Cristo, la gloria de Dios, sin contar quién sabe cuántos más. Porque tengo tantos años ministrando y ayudando a personas en diferentes partes del mundo para la gloria de Dios. Todo eso lo hace el Señor. Pero yo meditaba en esta parte y meditaba en la clase cómo es que Dios puede transformar la vida. Lo que tú ves, lo que tú y yo vemos, algo que ya no tiene solución. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Vamos inmediatamente a la Biblia. Vamos a la Biblia en el versículo. Deme un momento. Para que usted vea esta parte, que ya la hermana leyó, pero yo quiero traer la colación, sobre lo que sucedió. Leímos el 2 y el 3, ¿verdad? Vamos allá. Dice el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Este es Saulo. Iba camino a Damasco. Recuerda la historia y recuerda el contexto histórico que estuvimos hablando de que a distancia quedaba a 241 kilómetros, 150 millas de Jerusalén, al noroeste de Jerusalén. Entonces iba caminando muy tranquilo, después de hacer lo que iba a hacer, iba a seguir haciendo lío por ahí. Él iba caminando y vino un resplandor. Vino una luz incomparable, una luz que no tenía explicación. Y dice el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo. Hermano, yo no me quiero imaginar esa voz. Si cuando yo estoy orando, si cuando yo siento esa voz por medio del Espíritu Santo, a veces ese oído siempre yo le he dicho que ese oído a veces me duele. Porque cuando Dios me habla y Dios me muestra y me revela para otro, es por este oído que yo lo escucho claro. O sea, por medio de su Espíritu Santo. Pero esa voz, hermano, es filtrada, colada, para que usted entienda. Esa voz no es la que viene de Dios de allá directamente. Hermano, es una conexión por medio del Espíritu Santo, porque si no, no pudiéramos soportar. Porque todo en la palabra que cita cuando el Señor habló antes en el Antiguo Testamento, y cuando tuvo ese encuentro con Moisés, hermano, esa voz era terrible. Vamos a decir que era más directa. Pero en este tiempo nosotros tenemos una conexión y tenemos un intérprete, y tenemos un intercesor, un mediador, que es, en este caso, el Espíritu Santo. Y dice esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vea bien aquí, hermano, esto es algo muy importante. ¿Por qué me persigues? Esa parte aquí, yo la voy a leer más adelante, ¿verdad? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese es el versículo 5. Vamos aquí inmediatamente a la misma imagen donde está. Dice, Dios hace planes por adelantado. El llamamiento de Saulo para ser un apóstol no fue una idea tardía de Dios. La iglesia no lo sabía, pero Dios lo había planeado. La conversión de Saulo varios años antes que sucediera. Pablo fue llamado a ser apóstol desde su nacimiento. Gálatas 1:15. La figura 8:7, que es la que está debajo, tiene una lista de 12 cosas que hicieron de Pablo un apóstol eficaz. Note cómo Dios preparó a Pablo antes de que fuera salvo. Amén, mis hermanos. Esto es algo sobrenatural, esto es algo hermoso, esto es algo bonito. Mire bien todo lo que sucedió con el apóstol. Como yo le decía, él sabía la historia de Herodes, en este caso, en este ejemplo. Él sabía la historia de Juancito, de Pedrito, de María, de Juana. Él tenía un plan con Pablo y él sabía que Pablo iba a recibir. Y él sabía lo que Pablo iba a hacer. Recuérdese que antes que la palabra venga en la boca, dice Salmo, ya él la sabía. Aleluya. Vamos a ver a continuación